Muy bien. En esta lucha contra la herejía, que son las diversas opiniones que surgen fundamentalmente sobre los temas cristológicos, sobre los temas que tienen que ver con la naturaleza de Cristo, esencialmente, ¿verdad? Estas discusiones, estos problemas, se iban a ir zanjando a través del establecimiento del orden por parte de una autoridad jerárquica. Poco a poco esta autoridad jerárquica fue hilando finamente entre estas diversidad de opiniones para tratar de encontrar fórmulas comunes que permitiera a toda la comunidad cristiana unirse en la lucha contra la herejía en torno a un dogma consensuado por todos. Obviamente que en esta tarea quedaron por el camino las posiciones extremistas, o sea que tanto la posición de Marción como la de Tertuliano, de las cuales hablamos la semana pasada, de alguna manera van quedando por fuera, ¿verdad? Porque representan posiciones extremas del sentir cristiano. Y por lo tanto, lo que nosotros podemos constatar en las propias palabras de Johnson es que en Occidente la diversidad estaba desapareciendo deprisa, pero en Oriente la ortodoxia estaba convirtiéndose en la tradición individual más amplia hacia las primeras décadas del siglo III. La Iglesia era ahora una fuerza extensa y numerosa en el Imperio Romano y atraía a hombres ricos y muy educados. Por lo tanto, era inevitable que respondiendo a una necesidad hubiese un cambio de eje del desarrollo puramente práctico a la determinación consciente de una política. Es decir, acá era obvio que una situación de hecho que se creó al no darse el fin de los tiempos va ahora a ser sustituida por una reflexión y como fruto de esa reflexión de la comunidad cristiana, la consagración de un orden jerárquico y de una idea, de una política, de un qué hacer con la vida de esta institución eclesiástica. Esta actitud, dice Johnson, se expresa de dos modos. Primer modo, intentar convertir el cristianismo en un sistema filosófico y político. Y el segundo modo es el desarrollar medios de control para impedir que esta intelectualización de la fe destruya la propia fe, ¿verdad? Es decir, que a esta fe hay que consolidarla, hay que darle una base firme para que pueda desarrollarse. Pero al mismo tiempo que se le da una base firme, filosófica y política, hay que evitar que ese orden establecido ahora destruya la propia fe. Entonces, esto lo van a lograr o lo van a llevar adelante dos figuras fundamentales en estos primeros tiempos de la Iglesia, ¿verdad? El primero de ellos va a ser Orígenes de Alejandría y el segundo va a ser Cipriano de Cartago, ¿verdad? Dos obispos, el uno de Alejandría, que junto con Antioquía y Roma son las tres principales ciudades del imperio. Y por lo tanto, tanto Orígenes como Cipriano van a ser los que van a dar las bases para el desarrollo de estos dos modos de asentar la comunidad cristiana. Muy bien. Orígenes, nos dice Johnson, fue el primer gran filósofo que reflexionó sobre la nueva religión a partir de los primeros principios filosóficos. Introdujo ideas griegas en fábulas extranjeras, según diría el anticristiano Porfirio. Es decir, que le confirió a una religión oriental bárbara, como podía ser el judeocristianismo, la respetabilidad intelectual de una defensa filosófica. Orígenes es el primero que comienza a surcir las ideas y el dogma cristiano con la filosofía griega. Esa sabemos que va a tener un capítulo fundamental un poquito más adelante, cuando aparezca Agustín de Hipona y haga la simbiosis de las creencias cristianas con el platonismo griego.
y luego tendremos que esperar más adelante, al siglo XIII, cuando Tomás de Aquino lo haga con el pensamiento aristotélico. Pero Orígenes fue el adelantado, fue el primero que inicia esta labor de pensar la religión desde un punto de vista filosófico también. Muy bien. Fue una personalidad muy curiosa, Orígenes. Desde muy joven fue un gran líder de la iglesia de Alejandría. Se entregó de cuerpo y alma a la tarea de estudiar el dogma cristiano a la luz de los principios filosóficos y fundamentalmente le dio entrada a algo que a partir de él se convierte en una de las grandes disciplinas del cristianismo, que es la teología bíblica, es decir, el análisis de la Biblia. Sus dos grandes obras son la Exapla en la cual se refiere a los salmos, y los primeros principios. En esta obra última, en los primeros principios, él lo que busca es establecer una filosofía cristiana que posibilite interpretar todos los aspectos del mundo. Así que Orígenes entonces es el que ofreció al mundo la primera teoría del conocimiento, concebida completamente en el marco de las premisas cristianas, según nos dice Johnson. Y nos agrega, con Orígenes la cristiandad dejó de ser un apéndice del mundo clásico y se convirtió intelectualmente en un universo por derecho propio, ¿verdad? Fue Orígenes el primer teórico del clericalismo, así como de otros aspectos del cristianismo maduro. Tuvo unas relaciones muy tormentosas con las propias autoridades de la Iglesia, con su propio obispo de Alejandría, ¿verdad? Se peleaba con los clérigos achacándoles su mal comportamiento, sus pecados, ¿verdad? Atacaba a la orden clerical, que por un lado él fue el gran artífice, pero que estaba de acuerdo con el orden clerical, pero a veces discrepaba mucho con los seres humanos que encarnaban ese orden clerical. Se ponía duro con el apartamiento de la moral y de los principios que debía tener un clérigo. Muy bien. De todas maneras, era claro que Orígenes aceptaba una distinción absoluta entre el clero y el laicado. Le aporta al laicado una cierta aura jurídica. Representó a la Iglesia en cuanto parte de su teoría del saber universal como una entidad sociológica sagrada. La analogía es la que la compara con un estado político, ¿verdad? Por supuesto que la Iglesia debía tener sus propios principios, sus príncipes y sus reyes. Por supuesto que gobernaban a sus comunidades mucho mejor que los correspondientes funcionarios oficiales. Su posición era infinitamente más elevada y más sagrada, pues gobernaban cosas espirituales, pero su jerarquía era análoga a la de los jueces y los gobernantes seculares, y por lo tanto el laicado debía mostrarles reverencia y obediencia, incluso si sus miembros eran hombres ineficaces o perversos. Así que en este amplio sistema filosófico creado por Orígenes había espacio para un sistema interno de normatividad y de disciplina. Es decir, que este conjunto, si bien el clero gobernaba de alguna manera la comunidad cristiana, este clero debía ser sometido a normas y a disciplina, porque si no corría el riesgo de perderse en su misión. Bueno, justamente el dotar de normas y de disciplina a este clero es la labor que va a encargar o que va a encarar Cipriano de Cartago, Cipriano, obispo de Cartago, ¿verdad? El pobre Cipriano, al igual que Orígenes, sufrieron la persecución propia de estos tiempos, en la cual el cristianismo todavía
no había sido aceptado por el Imperio Romano como religión oficial y por lo tanto era perseguido porque era considerado como uno de los principales enemigos del poder imperial y por lo tanto estos primeros padres de la Iglesia sufrieron la persecución y murieron la mayoría en el martirio, ¿verdad? Pero de todas maneras, como nos dice Johnson, Cipriano tuvo que afrontar los problemas prácticos de la persecución, de la supervivencia y de la defensa frente a los ataques de la autoridad romana, pero su solución para hacerle frente a esto fue reunir los hilos que estaban formándose del orden y de la autoridad eclesiásticos y entretejerlos en un apretado sistema de control absoluto, razonando de esta forma, ¿verdad? Fíjense que el razonamiento de Cipriano está en la base de la Iglesia institucionalizada. Y dice así: la Iglesia es una institución divina, es la esposa de Cristo. La Iglesia Madre es la mediadora de toda salvación. Es una, indivisa y católica. Solo en la relación con ella los católicos podían tener vida. Fuera de su sagrada fraternidad no había más que error y sombras. Los sacramentos, el ordenamiento episcopal, la confesión de la fe e incluso la propia Biblia perdían su sentido si se utilizaban fuera de la verdadera Iglesia. Pero la Iglesia era también una comunidad humana y visible que se manifestaba solamente en una forma organizada. El hombre no podía salvarse por el contacto directo con Dios. La jerarquía, cuidadosamente escalonada, sin la cual la Iglesia no podía existir, fue creada por Cristo y los apóstoles. Se permitía al laicado asistir a la elección del obispo, pero la verdadera elección estaba a cargo de los presbíteros y sobre todo de los obispos vecinos. Además, los obispos, encabezados por el obispo metropolitano, tenían el derecho de remoción. A través del obispo, decía Cipriano, deben ejecutarse todas las medidas eclesiásticas, sea cual fuere su carácter. Sin la función del obispo no podía haber iglesia y sin la iglesia no podía haber salvación. O sea que este era el planteo concretísimo de Cipriano, que establece orden y disciplina en el clero incipiente. Muy bien. El hombre que determina quién es o quién no es miembro de la iglesia y por lo tanto quién es posible o no de salvación es el obispo. Él interpreta las escrituras a la luz de las necesidades de la iglesia en una situación dada, pues el único mandato inequívoco que aquellas contenían era el imperativo de mantenerse fiel a la iglesia y de obedecer sus reglas. Por lo tanto, con Cipriano, la libertad predicada por Pablo y basada en el poder de la verdad cristiana fue negada a los miembros comunes de la iglesia. Se conservó solo en beneficio de los obispos, a través de quienes el Espíritu Santo aún actuaba, que colectivamente representaban a la totalidad de los miembros de la iglesia. A estos obispos se les concedieron amplios poderes de actuación, sujetos siempre a la verdad tradicional y comprobada de la Iglesia y de las Escrituras. Había gobernantes que actuaban e interpretaban una ley, y con Cipriano la analogía con el gobierno secular llegó a ser muy estrecha. Pero sin embargo, todavía esta configuración carecía de un elemento, la figura del emperador o de un sumo sacerdote. Nos encontramos entonces acá frente a la puerta del surgimiento del papado, ¿verdad? Cuando finalmente de este cuerpo colectivo conformado por los obispos se llegue a establecer la preeminencia de uno sobre todos los demás. Esa entonces va a ser los pasos que vamos a analizar en las próximas semanas. Estamos aquí a las puertas de ese largo camino que va a establecer el obispo de Roma para convertirse
en el Papa, cabeza de la Iglesia cristiana. Muy bien, acá lo dejamos. Nos vamos a reencontrar la semana próxima, el día martes, a la espera de volver a reencontrarnos en vivo y en directo a partir del último día de agosto. Bueno, que pasen muy bien estos días y que espero que los anuncios de temporal sean benévolos y la pasemos lo mejor posible. Un abrazo a todos y que pasen muy lindo. Chau, chau.